1984, Waycross, Georgia, era el reflejo del sueño sureño. Una ciudad pequeña donde las puertas se dejaban sin llave y el zumbido de los grillos era el único sonido en las noches de verano. Pero el 1 de septiembre, ese silencio se rompió para siempre. Sandra Kay Davis, de 22 años, era el corazón de su hogar en el condado de Ware. No era una desconocida. Era la hija de Ruby Caroline Driver, una joven descrita por quienes la conocieron como una fuerza de la naturaleza. Sandra no caminaba por las sombras. Se movía con la seguridad de quien conoce cada grieta de las aceras de su barrio. No era una persona aislada, al contrario, era alguien presente y activa en su comunidad. Conocida por vecinos y autoridades no por problemas, sino por su disposición a colaborar y ayudar cuando podía. Todos sabíamos quién era Sandra. Era una de las nuestras. Siempre estaba por ahí, hablando con la gente, ayudando cuando podía. El 31 de agosto de 1984, Sandra fue vista por última vez. Era de noche. Caminaba por su propio vecindario, un trayecto conocido, corto y que parecía seguro. Nada indicaba que algo fuera a ocurrir. Nada sugería que ese sería su último recorrido. Pero horas después, todo cambió. Al amanecer del 1 de septiembre de 1984, un vecino salió de su casa como parte de su rutina diaria. Recoger el periódico, prepararse para el día. Pero algo llamó su atención en el costado de una vivienda cercana, entre arbustos y maleza. Se acercó. Y entonces entendió. Era el cuerpo de Sandra. Al principio pensé que era alguien descansando, pero cuando me acerqué, supe que algo no estaba bien. Fue un momento que no se me va a olvidar nunca. El impacto fue inmediato. La policía de Waycross llegó al lugar en cuestión de minutos. Confirmaron la identidad y acordonaron la zona. La escena mostraba señales claras de violencia. Su ropa estaba desordenada e indicaba que había habido una lucha, un intento desesperado de resistencia. Todo había ocurrido en su propio vecindario, en un lugar donde se sentía segura, donde todos se conocían. Eso cambiaba completamente la perspectiva, porque ya no se trataba solo de lo que ocurrió, sino de dónde ocurrió. Y eso abría una posibilidad incómoda. La persona responsable podía estar mucho más cerca de lo que cualquiera imaginaba. Una mujer conocida, un entorno familiar, una escena que rompía toda lógica de seguridad. Porque cuando algo así sucede tan cerca de casa, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Quién en ese mismo vecindario sabía lo suficiente sobre Sandra como para acercarse sin levantar sospechas? Cuando los oficiales de la policía de Waycross llegaron a la vivienda en Collock Street en la mañana del 1 de septiembre de 1984, la prioridad fue clara: asegurar la escena y establecer un perímetro amplio. Nadie entraba, nadie salía. Lo que tenían frente a ellos no era un incidente común, era un crimen grave. Al confirmar la naturaleza del caso, solicitaron apoyo inmediato al Georgia Bureau of Investigation, GBI, los especialistas que podían llevar la investigación un paso más allá. En ese tiempo no había computadoras avanzadas ni bases de datos genéticas, todo era manual, observación, detalle y paciencia. Los peritos comenzaron su trabajo meticuloso. Fotografiaron la posición del cuerpo, la cercanía con la vivienda y el entorno. Realizaron croquis y mediciones exactas. Buscaban entender no solo qué había pasado, sino cómo. Revisaron la maleza en busca de señales de lucha, huellas o cualquier rastro que hablara por sí mismo. Luego pasaron a la evidencia más importante. Recolectaron muestras de fluidos y rastros biológicos presentes en la piel de Sandra y en su vestimenta. También incautaron toda su ropa, ya que las fibras y fluidos atrapados en la tela podían contener información valiosa. En esa época, esas muestras solo servían para determinar tipos de sangre o factores básicos. No podían identificar a una persona específica, pero contenían algo clave: material biológico del agresor, una posible identidad esperando ser descubierta. Sabíamos que esas muestras eran importantes. No podíamos analizarlas como hoy, pero entendíamos que en el futuro podrían ser la clave. El cuerpo fue trasladado al médico forense. Ahí se confirmó lo que la escena ya sugería. La causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento. No hubo armas de fuego ni objetos contundentes visibles. Fue un ataque directo y físico. La autopsia también confirmó una agresión violenta previa al asesinato. Durante el examen se realizó formalmente el Sexual Assault Evidence Kit, hisopos internos y externos, raspados bajo las uñas, en busca de piel del atacante por posible forcejeo, y recolección de cabellos extraños.
Todas estas muestras fueron cuidadosamente preservadas y selladas. El tiempo jugó a favor de los investigadores en un aspecto crucial. El crimen había ocurrido pocas horas antes del hallazgo. Eso permitió que las pruebas se conservaran en buen estado sin degradación significativa. Mientras tanto, la noticia se expandía rápidamente por Waycross, una ciudad pequeña donde todos se conocían. El impacto fue inmediato. La familia de Sandra quedó sumida en la incertidumbre. Su madre, Ruby Caroline Driver, colaboró desde el primer momento. Entregó nombres, contactos y todo detalle que pudiera ayudar. Los investigadores comenzaron a entrevistar a vecinos y personas cercanas que habían visto a Sandra esa noche. Pero había un problema. No había un sospechoso claro, solo teorías. Teníamos pruebas, pero sin un sospechoso concreto no podíamos avanzar. Era como tener la respuesta, pero no saber a quién pertenece. Con el paso de los meses, las pistas comenzaron a agotarse. Las entrevistas ya no aportaban nueva información. Los rumores crecían y la familia tuvo que enfrentar algo más: el juicio social y las especulaciones. Ruby defendió siempre la memoria de su hija y se negó a permitir que su nombre se distorsionara. Pero la realidad era dura. El caso no avanzaba. En 1985 la situación era clara. No había arrestos, no había un camino directo. Solo evidencia guardada, esperando. Los